Hay lugares en el mundo que fueron construidos para nunca detenerse. En el siglo XX, se construyeron muchos complejos industriales con un solo propósito: producir más rápido y por más tiempo que antes. Se convirtieron en símbolo de progreso, dieron empleo a miles de personas y pusieron en marcha la economía. En estas fábricas, las materias primas se convierten en vehículos, energía, acero, alimentos o gasolina. Estos son lugares difíciles y duros. Son enormes, ruidosos y están diseñados para producir sin parar. Pero cuando una fábrica tan grande como esta cierra, no desaparece así nada más. Lo que queda son estructuras demasiado grandes para ser olvidadas, comunidades que pierden su antigua razón de ser y ciudades que cambian por completo. Al mismo tiempo, hay lugares que poco a poco se deterioran con cada año que pasa. En este video, descubramos las 10 fábricas abandonadas más inquietantes del mundo, desde las ruinas industriales de Detroit hasta una estación ballenera abandonada en el Atlántico Sur. Pero antes de comenzar, si eres nuevo en nuestro canal, haz clic en el botón de suscribirte y activa la campana de notificaciones para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. Planta automotriz Packard, Estados Unidos. A principios del siglo XX, Packard era una de las principales marcas de autos de lujo en Estados Unidos. Sus vehículos eran conocidos por ser elegantes, costosos y de excelente calidad. Y en 1903, la compañía construyó una fábrica en Detroit que parecía mostrar el rostro del futuro. Fue diseñada por el arquitecto Albert Kahn. El complejo East Grand Boulevard, una fábrica moderna que más tarde se expandió y se convirtió en una industria. Era una ciudad de ladrillo, acero y cemento. Durante muchas décadas, miles de trabajadores entraban por sus puertas todos los días. Aquí se fabricaban los automóviles, las piezas, los motores y el equipo militar durante la Segunda Guerra Mundial. La fábrica se convirtió en uno de los símbolos de Detroit en la época en que la ciudad prosperaba junto con la industria automotriz. Pero el antiguo prestigio de Packard empezó a decaer después de la guerra. La competencia se intensificó, la empresa se debilitó y, en 1956, el último Packard auténtico salió de Detroit. Después vinieron los pequeños negocios, almacenes temporales, incendios, robos y el abandono total. Con el paso de los años, la antigua fábrica se convirtió en un lugar enorme lleno de ventanas rotas, paredes dañadas y pasillos cubiertos de óxido. Un lugar que fue construido como símbolo de progreso, eventualmente se convirtió en una de las ruinas industriales más famosas de América. La estación ballenera Great Grytviken, Georgia del Sur. En una bahía fría de Georgia del Sur, rodeada de montañas, viento y agua, se pueden ver los restos oxidados y abandonados de Great Grytviken. Ahora, parece una comunidad congelada en el tiempo en medio del Atlántico Sur. Pero a principios del siglo XX, este era uno de los centros balleneros más activos de esta parte del mundo. La estación fue fundada en 1904 por Carl Anton Larsen, un capitán noruego que vio una gran oportunidad en ese océano. Durante muchas décadas, los barcos salían a cazar ballenas y regresaban con animales que pesaban decenas de toneladas, arrastrándolos hasta la orilla para ser procesados. La grasa se convertía en aceite, los huesos en fertilizante y la carne en alimento para animales. Great Grytviken se convirtió en un pueblo pequeño pero muy activo. Había fábricas, tanques, calderas, almacenes y viviendas. En el apogeo de las operaciones, el ruido de las máquinas retumbaba en la bahía y el olor del procesamiento impregnaba el aire. Pero cuando la industria de la caza de ballenas empezó a decaer, la estación perdió su propósito. Fue cerrada en 1960 y finalmente abandonada, junto con los barcos atracados en la orilla, los almacenes vacíos y las estructuras que poco a poco son consumidas por el óxido. El lugar que antes era el centro de matanza y procesamiento de animales, ahora es una ruina silenciosa, donde los pingüinos y elefantes marinos caminan entre sus máquinas oxidadas. Horno Hornofor, Bélgica. En Charleroi, uno de los antiguos centros industriales de Bélgica, todavía se encuentra en pie el horno Hornofor. Durante muchos años, este alto horno fue parte del centro de la industria del acero y el hierro en Valonia, una región conocida por el carbón
el acero y las fábricas. Era capaz de producir aproximadamente 6.000 toneladas de arrabio al día. El metal producido aquí se enviaba como material a los trenes de laminación en La Louvière y Clavec, como parte de una enorme cadena industrial que dependía del calor continuo del horno. La planta fue gravemente afectada por la crisis de la industria del acero en 2008. Las operaciones se detuvieron y hubo varios intentos de revivirla, pero finalmente, todo el complejo fue completamente abandonado. Ahora las torres, sus pasarelas oxidadas y tuberías siguen en pie, como una enorme máquina que de repente fue apagada, una estructura construida para soportar temperaturas extremadamente altas. Pero ahora se ha convertido en una enorme ruina metálica en el paisaje gris de Charleroi. Complejo minero de Pyramiden, Noruega. En el archipiélago de Svalbard, muy al norte del Círculo Polar Ártico, se encuentra un antiguo poblado minero soviético. Fue construida al pie de una montaña con forma de pirámide. Pyramiden comenzó como una comunidad propiedad de Suecia, pero más tarde pasó a manos de los soviéticos en 1920. Después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una colonia minera de carbón administrada por Trust Arktikogol. Durante la Guerra Fría, el lugar sirvió como una pequeña muestra de la vida soviética en territorio noruego. Había apartamentos, escuelas, un hospital, un cine, una piscina techada, invernaderos y una estatua de Lenin que daba hacia la plaza principal. Todo dependía de la mina. El carbón fue la razón por la que existía toda una comunidad en uno de los entornos habitados más extremos del mundo. La operación terminó en 1998, el carbón dejó de ser rentable, la minería se volvió más difícil, y el accidente aéreo de 1996 empeoró aún más la situación. Los últimos residentes se fueron y quedaron los edificios, muebles, maquinaria y carteles de la época soviética. El ambiente frío y seco de Svalbard ayudó a preservar Pyramiden como si fuera una cápsula del tiempo. Una mina abandonada que quedó entre montañas negras, hielo y el silencio polar. Central Eléctrica Baukerode, Alemania. A orillas del río Elba, en Sajonia-Anhalt, la central eléctrica Baukerode comenzó a operar en 1938 como una enorme planta que utilizaba lignito o carbón pardo. Sus 4 chimeneas dominaban el paisaje, hasta que el edificio se hizo famoso por parecer un barco varado junto al río. Después de la Segunda Guerra Mundial, parte de su equipo fue desmantelado durante la ocupación soviética. Sin embargo, la planta fue reconstruida y ampliada en 1950 para satisfacer la creciente demanda de electricidad de la República Democrática Alemana. Posteriormente, también se incorporaron turbinas de gas y la planta suministró calor a la ciudad de Dessau a través de una tubería de aproximadamente 15 kilómetros de longitud. Con la reunificación de Alemania, muchas instalaciones en la parte oriental del país quedaron obsoletas, y la Walker Baukerode fue cerrada entre 1994 y 1998. Concrete Central Elevator, Estados Unidos. Uno de los edificios industriales más impresionantes de Nueva York se encuentra a orillas del río Buffalo. Este es el Concrete Central Elevator. Fue construido durante la Primera Guerra Mundial, cuando Buffalo se convirtió en un importante centro para el transporte de granos desde los Grandes Lagos hacia la parte oriental de Estados Unidos. El complejo fue construido entre 1915 y 1917 a una escala enorme. Tiene casi un cuarto de milla de largo y cuenta con 268 silos de concreto. Y puede almacenar 4.5 millones de bushels de grano. Durante muchos años, este edificio fue una parte fundamental de un enorme sistema de suministro de alimentos. Pero el comercio cambió. Las antiguas rutas perdieron importancia, y con el tiempo, el elevador dejó de usarse. Para 1970 ya era una estructura enorme y abandonada junto al río. Ahora, sigue siendo como un enorme bloque de concreto vacío. Ya no hay movimiento de trenes, barcos ni trabajadores como antes. Estación generadora Hearn, Canadá. En las tierras portuarias de Toronto, cerca del lago Ontario, se encuentra la estación generadora Hearn. Fue construida en la época posterior a la guerra, cuando la ciudad crecía rápidamente y necesitaba un suministro masivo de electricidad para las fábricas, tranvías y nuevas comunidades. La estación comenzó a operar en 1951. Al principio, utilizaba carbón
y posteriormente, gas natural. Tiene una enorme sala de turbinas y una chimenea de más de 200 metros de altura que se puede ver desde muchas partes de la ciudad. En ese tiempo, era una de las partes más importantes del sistema eléctrico de Toronto. Pero también formó parte de una era industrial llena de humo, contaminación y grandes infraestructuras construidas junto al agua. En 1983, dejó de generar electricidad. Se dejó su interior vacío, junto con las enormes turbinas, pasarelas, estructuras metálicas y espacios enormes que más tarde se usaron para películas, eventos y exploración urbana. Afuera, parece que la Hearn todavía podría despertar en cualquier momento, pero sus turbinas han estado en silencio durante décadas. Fábrica Júpiter, Ucrania. Afuera de Pripyat, dentro de la zona de exclusión de Chernóbil, permanece una fábrica que nunca encajó del todo con la versión oficial sobre su verdadero propósito. La fábrica Júpiter abrió en 1980 como una sucursal de Mayak, un fabricante de Kiev relacionado con equipos de audio. Según los registros oficiales, producía componentes electrónicos para grabadoras y electrodomésticos, una industria adecuada para ofrecer empleo a los jóvenes y residentes educados de Pripyat. Pero Júpiter tenía otra parte más secreta. Algunas fuentes relacionan la fábrica con la producción de semiconductores para la industria militar soviética, así como con talleres donde se probaban sistemas robóticos. En una ciudad construida alrededor de una planta nuclear, la fábrica funcionaba como una instalación cerrada, técnica y misteriosa. Después de la explosión del reactor en 1986, Pripyat fue evacuada, pero Júpiter no se detuvo por completo. Parte del complejo se reutilizó como un laboratorio para investigaciones radiológicas, incluyendo pruebas para la descontaminación y el desarrollo de equipos para medir la radiación. La operación continuó hasta 1996. Ahora, hay almacenes vacíos, documentos, salas técnicas y sótanos donde los niveles de radiación siguen siendo peligrosos. Una fábrica soviética abandonada dentro de una ciudad fantasma, a solo unos kilómetros de Chernóbil, la Marmora, Italia. En la costa suroeste de Cerdeña, las ruinas de la Marmora descienden por el acantilado como si fueran los restos de un anfiteatro industrial frente al mar. Fue construida en 1897 en un lugar que antes era un centro minero enfocado en el plomo y el zinc. Aquí no se extraía el mineral. En cambio, aquí se recibía, se separaba, se lavaba y se preparaba antes de enviarlo a otros puertos. A su alrededor se pueden ver los hornos, almacenes y el muelle que forman todo un sistema de trabajo ubicado entre la montaña y el mar Mediterráneo. Cuando llegó la crisis minera, el complejo perdió su utilidad y fue completamente abandonado. Ahora, sus arcos abiertos miran hacia el mar, mientras que las escaleras y muros de piedra recuerdan una industria que alguna vez se construyó en uno de los paisajes más hermosos, pero también más duros de Cerdeña. Central Eléctrica South Fremantle, Australia. En la costa de Australia Occidental, muy cerca del Océano Índico, se construyó la Central Eléctrica South Fremantle. Su construcción comenzó en 1946. En ese tiempo, Perth solía experimentar cortes de energía con frecuencia, y la ciudad necesitaba una central eléctrica moderna para apoyar su rápido crecimiento. Se eligió su ubicación por razones prácticas. Tenía acceso al ferrocarril para el suministro de carbón, agua de mar para enfriar el sistema, y estaba cerca de las comunidades que usarían la electricidad que producía. Sus calderas y turbinas ayudaron a abastecer de energía al suroeste de Australia, mientras la región seguía desarrollándose. La planta cerró en 1985, cuando otras instalaciones se volvieron más modernas y eficientes, por lo que ya no era práctico continuar con su operación. Después de eso, se retiraron las maquinarias, se desmantelaron los edificios auxiliares y se dejó vacía la estructura principal. Con el paso del tiempo, se convirtió en un enorme edificio de concreto junto al mar. Aquí se pueden ver ventanas rotas, habitaciones grandes, grafitis, escaleras dañadas y pasillos expuestos al aire salado. Estas fábricas fueron construidas para operar sin descanso. Durante muchos años, manejaron y procesaron toneladas de acero, carbón, granos y minerales, energía, vehículos y aceite de ballena.
Alrededor de ellas crecieron comunidades, ciudades enteras, rutas comerciales, negocios y poblaciones que dependían del funcionamiento continuo de estas máquinas. Pero cuando la industria cambió, muchas instalaciones quedaron abandonadas. Algunas desaparecieron poco a poco debido a crisis económicas, mientras que otras fue por accidentes, contaminación, guerras, o simplemente porque el mundo que las necesitaba dejó de existir. Ahora, sus ruinas siguen contando una parte de la historia actual. En Detroit, en Chernóbil, en Svalbard, en Georgia del Sur o junto al lago Ontario, todavía quedan algunas en pie. Estructuras enormes que nos recuerdan cuánto puede cambiar la actividad humana a un lugar, y lo extraño que es verlo después de que ha cambiado por completo. ¿Cuál de estas fábricas abandonadas fue la que más les gustó o la que más les llamó la atención? Háganmelo saber en los comentarios, y si quieren seguir descubriendo los lugares más interesantes de nuestro planeta, suscríbanse a Noel Polo TV. Seguiremos explorando aquí.